Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este observatorio cotidiano de TV UNAM, dedicado en nuestro caso a ofrecer a ustedes visiones, reflexiones, análisis y propuestas sobre lo que ocurre con la economía política de nuestro país. Es un gran gusto y un honor, diría yo, tener esta noche, contar con la presencia de José Luis de la Cruz. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación. José Luis dirige un importante Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC, y pone en circulación cada semana un boletín que se llama La Voz de la Industria. Y en los dos boletines más recientes, José Luis, se nos advierte sobre la necesidad, frente a los resultados del PIB de este año, de llevar a cabo una política de reactivación económica. Y en el más reciente se nos dice nada menos que hemos vivido ya un año en recesión de la industria. Enrique Provencio, quien me acompaña generalmente en estos programas, me llamó la atención sobre ambas entregas, que para nosotros deberían significar pues una llamada no solo de atención, sino de alerta y de alarma sobre el desempeño económico que hemos tratado nosotros de analizar. Enrique. Gracias, Rolando. ¿Qué tal, José Luis? Efectivamente, hemos estado en este programa dándole un seguimiento a la situación económica, social, del empleo, entre otros temas. Y nos ha llamado mucho la atención que en el transcurso de 2019 hemos estado en México en un juego de esgrima o de escondites, no lo sé, hablando sobre la situación. Primero la desaceleración, luego el estancamiento, y el país ha sido muy cauto en reconocer la gravedad de lo que con toda claridad tú en las publicaciones del instituto llamas una recesión. Y en el caso de la industria, una recesión en todas reglas. Y quisiera yo empezar por aquí. ¿Por qué hemos sido tan elusivos? ¿Por qué hemos estado dándole la vuelta al reconocimiento de una situación muy compleja en lo económico en México durante 2019? Esto tiene sus implicaciones porque si no lo reconocemos, no actuamos. Y como tú dices en la última publicación del IDIC, urge ya tomar decisiones. Mire, yo comenzaría por esto último, de por qué la necesidad imperiosa de reconocer este hecho. Al final del día, lo que nos interesa de la economía es cómo esto se traduce en desarrollo, es decir, cómo la economía sienta las bases productivas de inclusión, de movilidad social, para que la sociedad mexicana pueda convivir de manera estable y desarrollarse. Entonces, cuando nosotros vemos que falta crecimiento, parte del pilar de generación de riqueza y de distribución de la misma, pues evidentemente no está funcionando. Entonces, ¿por qué la urgencia? Porque al final del día esto se va a traducir en la creación o no de oportunidades para los mexicanos, llamémoslo empleo. Al final del día, lo que en estos momentos tendríamos que estarnos preguntando es, después de un año en donde la industria, por ejemplo, reporta 12 caídas consecutivas, algo no visto desde 2009, 2010, al final del día, cómo esto va a incidir en la generación de esas oportunidades. Entonces, al final del día, el reconocimiento es fundamental, porque lo que llamaría es a la necesidad de implementar una política económica contracíclica. ¿Esto qué es? Básicamente una estrategia que evite que esta desaceleración al principio, que hoy en la industria de recesión, no nada más se presente, sino se profundice, y que acabe incidiendo entonces en la generación de empleo y que por lo tanto afecte las posibilidades de consumo de las familias mexicanas. Al final del día, este binomio de empleo también tiene el otro lado de la moneda, nos está reflejando cómo está la situación de las empresas. Y aquí hablamos desde los micronegocios hasta las grandes empresas, y lo que al final del día nos está planteando es una historia en donde la inversión que pueden realizar esas empresas ha venido a la baja.
La consecuencia de esto ha sido una caída en la producción y hoy lo que tenemos desde mi punto de vista es la necesidad de evitar que esto llegue a formas de desempleo. José Luis, el interlocutor, vamos a llamarle así, inmediato, más cercano de este instituto, pues es la industria, ¿no? Es la actividad, la empresa, el proyecto de industrialización de México. ¿Cómo han reaccionado tus interlocutores de ese lado, del lado empresarial, a estos documentos que yo además considero, por cierto, muy valiosos, muy estimulantes para pensar nuestras circunstancias? Pero ya está calando esto, la empresa te responde, te comparte su preocupación. Mira, yo creo que es evidente que esta realidad que nos reflejan los números se ha venido viviendo en varios sectores industriales y me parece que hoy en varios sectores de la economía de manera muy clara. Es decir, cuando vemos lo que ocurre en el sector de la construcción, en donde en esencia lo que se observa es cómo se ha detenido la edificación, cuando el gobierno cancela la construcción de obras de ingeniería civil, de infraestructura o detiene ese proceso, pues evidentemente hay una afectación a un sector que además tiene un vínculo directo con más de 50 ramas de la economía, es decir, muy rápidamente llega a las manufacturas que estamos hablando desde vidrio, cemento, acero, etcétera, pero también llega a la parte de servicios, todos esos servicios profesionales de arquitectos, ingenieros, la parte financiera que está vinculada con ello. Entonces, sí, evidentemente es un elemento que ya está latente en el sector productivo, debo decirlo, un sector productivo que buscó generar propuesta, es decir, el 9 de julio del año pasado, el sector industrial agremiado entregó una propuesta de política industrial al presidente electo en ese momento, justamente tratando de generar algo proactivo que vaya en beneficio del crecimiento y desarrollo del país. Lamentablemente, al menos hasta ahorita, lo que tenemos acumulado pues son 12 meses de caída industrial que evidentemente se viven en el día a día de las empresas y que ya empiezan a vivirse en el día a día también del mercado laboral. Dentro de las actividades industriales mencionas la de la construcción, pero la información de INEGI y la sistematización que ustedes hacen muestra que otras ramas han estado en una caída muy profunda, digamos las tradicionales, textil, vestido, de la madera, las de imprenta y editoriales, entre otras. Han tenido no una recesión leve, sino incluso parecida a la de 2009. ¿Qué está ocurriendo al interior de la industria? Hay una gran diferenciación en innovación, en capacidad tecnológica, y hay una también diferenciación respecto a los impactos de las importaciones. Lo que tenemos ahí es un panorama diversificado entre actividades y regiones. ¿Podrías ahondar un poco más en eso? Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que plantear es, hoy en la actividad industrial del país, el dato de septiembre, lo que nos reflejó es que 19 de los 29 componentes más importantes de la actividad industrial tienen tasas negativas. Construcción es negativo, ¿no? Efectivamente. Minería es negativo. Por la extracción. Y curiosamente, en minería hay un elemento fundamental. Esto está muy delineado por la extracción de petróleo y gas. Ajá. Es decir, a donde el gobierno le ha echado una apuesta muy grande en términos de inversión. Hoy los niveles de producción en ese sector son básicamente inferiores a todo lo que hemos registrado en el país desde 1993. Es decir, lo que estamos observando es, por lo tanto, que hay sectores vinculados con elementos estratégicos del gobierno que todavía no logran recibir los beneficios de esa política. Y hay otros que están fuera de esa política, que lo que mencionaba Enrique es muy importante, en donde están sujetos básicamente a los vaivenes de exportaciones e importaciones, como es textil, calzado, vestido, que sobre todo se han visto muy presionados por la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico. Hoy México está importando más de esos productos y al final del día lo que estamos observando, al menos de enero a la fecha, es que normalmente están cayendo entre 14 y hoy 19 de los principales componentes de la actividad industrial. Y lo que acaba de mencionar José Luis sobre los tratados es muy importante. Quiere decir esto que finalmente
la suerte de la industria mexicana sigue estando determinada por los tratados, no por una política industrial. Bueno, al final... Dices tú en la ¿cómo llaman? La portada casi. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que no cree en que la mejor política industrial es la que no existe, que fue la especie de mantra de la época de la construcción del Tratado de Libre Comercio, la apertura externa, etc. No obstante, dicen, parece que la directriz del titular del Poder Ejecutivo no es suficiente. México sigue aplicando la lógica de un modelo económico que no considera estratégico al sector industrial. En la práctica, se sigue confiando en la mano invisible del mercado y se confunde la política comercial de firma de tratados con una verdadera política industrial integral. Vamos terminando este segmento, pero empecemos con ese tema para dedicarle el resto del tiempo de nuestro primer programa a esta cuestión, porque este es un juicio, casi diría yo, muy contundente. Claro. ¿Qué nos dirías? Mira, yo creo que aquí hay un elemento fundamental. Lo que hoy se aplica de política industrial exitosa y que fundamentalmente está en el este de Asia es una política integral en el sentido de que tenemos sectores y regiones estratégicas definidas alrededor de innovación tecnológica, con un financiamiento, una banca de desarrollo, un desarrollo de infraestructura que está apuntalado para que eso funcione, recursos energéticos de calidad y baratos también para ganar productividad y competitividad. Lo que se tiene es una política comercial orientada a favorecer esos sectores, una política de tipo de cambio que lo que busca es también que tengan competitividad y que no necesariamente obedece la lógica que nosotros conocemos por acá de libre fluctuación. Es decir, lo que tenemos es una fuerte presencia del Estado, de ese Estado desarrollador en colaboración y gestación de empresas privadas altamente productivas, altamente competitivas y en donde la innovación tecnológica y el modelo educativo para que ello funcione es esencial. Vamos a una pausa y continuamos, José Luis. Enrique. Una recesión en toda forma en el sector industrial que por mucho tiempo se ha dicho debe ser el corazón de un crecimiento que lleve al desarrollo. Y esa es además una de las tesis principales de este proyecto intelectual y académico que se encarna en el IDIC. Enrique, tú tenías unas cuestiones que abordar a partir de lo que José Luis nos dijo al final. Efectivamente, a partir de lo que José Luis nos dijo y que además publicaron en su reporte, la política industrial en los hechos sigue estando todavía dominada por la suerte de los tratados. En otras palabras, todavía no logramos construir o reconstruir una política industrial. Sin embargo, José Luis, recientemente la Secretaría de Economía adelantó unos puntos, un decálogo de política industrial que se supone se va a ver en el Programa Nacional de Desarrollo Industrial. Los pusieron ya a circular. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo los viste? ¿Son el germen de una política industrial? ¿Son más de lo mismo? ¿Qué nos dices? Mira, como está escrito, porque en cuanto salió el decálogo nosotros hicimos un análisis, entonces se puede consultar. Lo que nosotros hicimos fue ir al documento de Política Industrial y Comercio Exterior de 1996 del expresidente Zedillo. Y fundamentalmente lo que hicimos fue contrastar los puntos del decálogo con lo que existe en aquel documento. Y en esencia lo que vimos fue pues en donde básicamente es lo mismo. Es decir, el decálogo contiene la misma lógica de que el comercio exterior va a ser el precursor del crecimiento, del desarrollo, de una promoción genérica de inversiones, de una promoción genérica de un entorno económico de mayor competitividad, de mayor productividad. Es decir, más o menos el 60-70% del decálogo tiene la misma lógica de aquel documento de 1996. ¿Por qué se fueron hasta uno de 1996? ¿Porque no hubo otro después o porque hubo programas?
Porque en estricto sentido lo que nos interesaba resaltar es algo que mencionaste muy bien en tu pregunta, es cuánto de esto es algo que ya se ha experimentado y que los resultados están muy claros. Es decir, se confundió la política industrial con promoción de comercio exterior, con promoción de un entorno competitivo, con promoción de inversiones, en donde eso no es la política industrial que ha estado funcionando en otros países que hoy son los que controlan paradójicamente el comercio internacional. Es decir, hoy nosotros vemos China domina el comercio internacional, pero es a través de su industria, de una industria que genera el 25% del valor agregado de las manufacturas del mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que era importante, relevante hacer ese contraste para ver hasta qué punto había innovación, que había cosas nuevas, porque al final del día lo que nosotros buscamos plantear es la necesidad de un Estado desarrollador mucho más profundo y de una política industrial mucho más integral. ¿Y qué sería, José Luis? No ha habido un diálogo, no ha habido una polémica en torno a los planteamientos del IDIC y de otros, ¿no? Y nos has dado un listado de grandes lineamientos de política que conformarían una política industrial positiva, desarrollista. ¿Qué es lo que imaginan ustedes que impediría adoptar esas experiencias y tratar de ponerlas en práctica de acuerdo con nuestras propias idiosincrasias, digamos? ¿Por qué? Ya, estos números son abrumadores. 19 ramas, ¿no?, de la industria retrocedieron. 1 no tuvo variación y solo 9 aumentaron el valor de la producción. Y estaba viendo el aumento y pues no es, digamos, significativo ni alentador, ¿no? Aparte de que el peso de los que han crecido pues no va a conmover al gran aparato industrial que de todas maneras existe en México. ¿Qué impide? Yo creo que aquí hay algo fundamental, es el peso de la inercia. Es decir, al final del día, durante los últimos 30 años, la política económica de México estuvo, déjenme decirlo así, acéfala de política industrial. El marco institucional, la creación de esas secretarías, subsecretarías, la propia organización de funcionarios obedeció a una lógica de comercio exterior como promotor del crecimiento. Querer hacer hoy un cambio, evidentemente que lo que implicaría, desde mi punto de vista, es crear una nueva administración pública, crear una nueva institucionalidad en donde justamente se ponga como algo de superestructura la necesidad de ir por una política industrial y darle a esa política industrial una conectividad que la debe de tener con el desarrollo social, con el desarrollo de las regiones que necesitan además industrializarse. Eso todavía no está sobre la mesa y entonces me parece que los esfuerzos aislados que algunos sectores del gobierno están intentando hacer para promover a la industria chocan contra ese peso de la inercia de un marco institucional de política económica que sigue viendo al comercio exterior y simplemente a las fuerzas del mercado como el motor de crecimiento. A este panorama, digamos, gran pintura, gran fotografía de cómo está la situación. Enrique me había llamado la atención sobre el hecho de que esto se despliega en el territorio, ¿no?, como se dice ahora. Sí, efectivamente. ¿Por qué no nos documentas esta parte del pesimismo para tener el cuadro completo? Acaba de decir José Luis, conectarla con una política social y regional, porque hay estados donde se necesita impulsar más la industrialización y creo que también en ese tema la información reciente de INEGI nos ha develado un hecho muy contundente. Mientras a escala nacional se discute si hay o no recesión, hay un grupo de estados de la República que llevan 1 año y medio, 2 o hasta 3 años en recesión. Eso es muy importante. De hecho, si toma uno el grupo de estados, un grupo de estados del sur-sureste, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz, ese conjunto como tal lleva ya más de 2 años enteros en recesión. Y la mayoría de esos estados, por ejemplo, han tenido de los últimos ya 14 trimestres, al menos 12 en decrecimiento.
Por tanto, un grupo de estados de la República, no todos, aunque la mayoría sí del sur-sureste del país, han estado en una situación recesiva, no solo por la crisis petrolera, también pero fue digamos, lo que destapó al menos para el decaimiento de Campeche y Tabasco. Y Tabasco. Pero en conjunto también por un problema de industria en general, una reducción tremenda de la inversión pública y privada y un comportamiento industrial en general, más allá del petróleo, negativo. Pero no son los únicos, en efecto. El gran contexto es que el crecimiento, no muy alto, pero finalmente algo de crecimiento en la época del Tratado de Libre Comercio se centró en un grupo de estados más vinculado a la actividad industrial manufacturera y en particular automotriz, pero que el resto del país no fue arrastrado por esa dinámica. Y creo que en esos estados efectivamente es donde más incidencia debería tener una política industrial. En el sur-sureste. Efectivamente. Como dijo nuestro querido amigo Jaime Ross, ¿no? Así es. Es el reconocer el sur. El sur también existe, como dijeron antes Levi y Dávila, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos frente a este panorama territorial en el que necesariamente tenía que plasmarse esta macroeconomía, digamos, ¿no? Esta macroeconomía de la recesión, pues se expresa en el territorio. Para mi gusto hay exageraciones cuando se dice que el contraste de esta situación es la de estados, regiones que crecen a tasas asiáticas. Nunca ha sido así. Me parece que Sí. nunca ha sido el caso, ¿no? Aunque sin duda hay un mar de distancia entre el sur-sureste y el centro-norte, digamos. Así es. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo es algo sistémico, es decir, al final de cuentas los resultados que estamos observando en estos momentos en el sur-sureste versus con el resto del país, lo que nos reflejan, por un lado, es que esto es parte del sistema económico mexicano, es decir, la falta de oportunidades ya no nada más en la parte de industrialización. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca, la informalidad es 70, 80%, es decir, es una mini república informal lo que vivimos ahí. Junto con eso, los niveles de pobreza son de esa magnitud. ¿Por qué? Porque al final del día no hay empresas de gran valor agregado ni en la parte industrial ni en la parte de servicios. Entonces, eso al final del día es la deuda histórica y sistémica que tenemos con esa región de no haber sabido generar un modelo económico de equilibrio nacional. En estos momentos, ¿qué ocurre? Echamos para adelante, ¿no? Esa deuda. Con el cambio estructural le echamos para adelante, ¿no? Ya la saldaremos. Efectivamente, y esa promesa no acaba de llegar, o sea, es una promesa incumplida. Y en estos momentos, ¿qué ocurre? Ante la falta de oportunidades a nivel nacional, la falta de inversión pública que muy bien mencionabas, hoy, por ejemplo, los mayores rezagos en construcción pública se dan paradójicamente en los estados más pobres, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que estamos viendo en este momento es que se reproduce este capítulo muy largo de la historia de inequidad y de falta de desarrollo en una región que no tiene los fundamentales endógenos para poder crecer por sí sola y que hoy no hay una política nacional realmente estructurada para que ello ocurra. Enrique. Sí, efectivamente, y en ese sentido la idea que José Luis nos presenta de la necesidad de una política industrial tenemos que verla en efecto desagregada o desdoblada en sus implicaciones sociales y territoriales. Y eso nos remite a otro punto que merece más discusión nacional, a mi juicio, que es la política regional de desarrollo. Y por lo pronto, en el presupuesto de egresos de la Federación para 2020, el lastre continúa, porque la inversión pública volvió a reducirse. Y esa reducción afecta en particular a los estados que ya traían más rezago. En su análisis regional, el Banco de México reportó en el último trimestre que para los estados del sur la inversión pública se había reducido 65% en los últimos 6 años. De esa magnitud es el golpe. Esos sí son huecos, hoyos negros más bien. José Luis, estamos terminando este programa y vamos a continuar con un segundo.
donde trataremos de abordar los planteamientos de IDIC para adelante, ¿no? Pero ayúdanos a terminar este programa, esta sesión, digamos. Tenemos un minuto. Bueno, yo creo que lo fundamental es en estos momentos reconocer en dónde estamos, porque de ese reconocimiento se pueden generar las políticas y yo pondría algo adicional, los acuerdos. Al final del día va a ser muy importante que lo que hoy se llamó baja en inversión, caída en producción, no llegue a desempleo. Y eso va a requerir un acuerdo nacional para evitar que eso ocurra. ¿Tú dirías que todavía no llegamos a esa contaminación? Ahorita lo que tenemos es una baja generación de empleo formal, pero sigue está No hay desempleo abierto. Todavía no. Como lo experimentamos, bueno, 2008-2009, 95. Efectivamente. Las tendencias son los que, desde mi punto de vista, a mí me preocupan y me parece que todavía es oportuno generar un blindaje para que ello no llegue a la vida diaria de las familias. Pues bien, ese es el cometido, ¿no? Ese es el mensaje. El otro es, reconozcamos que la industria debe ser el corazón para un desarrollo auténtico de nuestro país en adelante, y para eso se requiere política industrial. Vamos a desbrozar estos 11 puntos que empiezan con reconocer la magnitud e implementar un programa de reactivación que comience con una modificación en materia de inversión pública. Hasta ahora eso no lo hemos logrado, ¿no? Muchas gracias por esta conversación, José Luis. Enrique Provencio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos el próximo miércoles porque continuamos explotando el conocimiento de nuestro amigo y colega José Luis de la Cruz. Buenas noches.